¿Desde cuándo estás con nosotros, Melody? Tienes 29 años, ¿verdad? David Langston se aproximó a la silla de hielo con una actitud relajada al hablar. ¡Qué celebración tan fantástica! Contesté con precisión cuando tenía 29 años y 362 días. Al sentir el calor en mi estómago, me di cuenta de la presencia del papel de color marrón sobre su escritorio. En mis años trabajando en Grantuel, jamás me habían convocado a una reunión como directora en un martes por la tarde. Había algo que no estaba bien. Mi nombre es Melody Reynolds, tengo 61 años y, hasta hace poco, ocupaba el cargo de directora de alto nivel en una de las principales empresas manufactureras de St. Pablo. Durante casi 30 años, me dediqué a garantizar el cumplimiento de las normativas en Grantuel, registrando situaciones irregulares y manteniendo mi postura firme frente a quienes buscaban soluciones sencillas para cuestiones complicadas. El martes, mi sueldo estaría listo para ser recibido, faltaban solo 3 días. Estaba a las puertas de ver cumplido el milagro por el que tanto había luchado durante mi etapa como adulto. David rasgó el papel sobre su escritorio pulido. Por motivos presupuestarios, prescindieron de tus servicios. Siempre era como si sus ojos no reconocieran quién era yo. Pago en el acto. La habitación daba la sensación de ser un poco resbaladiza. ¿Limitaciones presupuestarias? En el trimestre anterior, Grantuel había comunicado únicamente beneficios sin precedentes. Siguió diciendo, aquí tienes tu paquete de limitaciones. Con el dedo cuidadosamente pintado, cubría el papel. Continúan por la mañana o se quedarán sin nada. Recibirás asistencia del Departamento de Recursos Humanos para ordenar tu escritorio. Debería haber experimentado violencia, sorpresa, tal vez incluso el impulso de retirarse. En su lugar, una extraña tranquilidad se apoderó de mí. No fue al azar. Se realizó un cálculo. Justo cuando está por llegar mi sueldo, antes de que se acabe. Expresé tranquilamente mi agradecimiento por la oportunidad, mientras tomaba el documento. No lo he abierto. La composición que escribí pareció sorprender a David. Talvez aguardando lento o reclamos. Después de dedicar toda mi carrera al análisis de patrones, este resultó ser evidente de inmediato. Después de estar allí, me aseguré de arreglarme y salí manteniendo mi orgullo. Janet, la encargada de recursos humanos, se aproximó con desgana mientras empacaba mis pertenencias. La imagen de mi antiguo esposo, Thomas. Hace 15 años, mi hija me regaló una planta cuando se fue a la universidad. Y el reconocimiento que me otorgaron por mi dedicación durante un cuarto de siglo. No bebí en exceso. La mayoría de lo significativo no cabía dentro de una caja de cartón. Janet pidió disculpas a Melody mientras dirigía una mirada ansiosa al guardia de seguridad, aguardando que la guiara. No es verdad lo que se afirma. Contesté diciendo, así son las cosas. Sin embargo, en su interior tenía mayor certeza. No se limitaba a ser negativo. Podría haber infringido la ley. En los últimos 4 años, he registrado con minuciosidad las anomalías económicas que han aumentado desde la incorporación de David a la empresa. Remití informes detallados a la empresa, comportamientos que generaban dudas, e incluso proporcioné pruebas de informes pendientes. Se había reducido, escondido o devuelto todo eso con indicaciones para enfocarse en asuntos más urgentes. Al despedirme del lobby, observé a la guardia de seguridad sentada en la puerta con expresión de aburrimiento. Le deseó un buen fin de semana a la señora Reynolds, evidenciando su incomodidad con el papel que desempeñaba en esa farsa. Expresé mi opinión de manera cortés y respetuosa. Pienso que lo voy a hacer. La vuelta a casa tuvo una sensación de irrealidad. Después de 25 años entregados al trabajo, todo culminó con una caja de cartón de color marrón y otra de cartón. Mientras recorría las conocidas calles de Saint, la lluvia de abril golpeaba mi espalda. Recorriendo las calles de Saint Paul, pasando por la iglesia donde Thomas y yo celebramos nuestra boda, por la institución educativa donde se graduó nuestra hija, hasta llegar al sencillo hogar que he cuidado desde que me convertí en abuela hace 12 años. Consideré los esfuerzos que había dedicado a Grantuel,
las presentaciones a las que no pude asistir en esos años anteriores cuando me quedaba trabajando hasta tarde para obtener mis ascensos. Las vacaciones familiares se interrumpieron debido a imprevistos inesperados. Las noches próximas dedicadas a revisar documentación exclusiva que nadie más tenía la paciencia de analizar. Los primeros años de mi vida laboral los dediqué a la empresa, confiando en la estabilidad económica que mi sueldo me brindaría con el tiempo. Al subirme a mi vehículo, permanecí en silencio durante unos instantes, dejando que la gravedad de la situación se hiciera presente. David Langston llevaba medio año trabajando en la empresa. Su fama precedía en lo que se refiere a simplificar procesos, lo cual generalmente implicaba reducir gastos sin importar las consecuencias. Cuando me negué a respaldar la conformidad con su reciente propuesta de reducción de gastos, sabía que tarde o temprano nos cruzaríamos, ya que esta acción implicaba la eliminación de varios mandatos regulatorios. No me imaginaba lo rápido y ansiosamente que actuaría para deshacerse de mí. Una vez adentro, disfruté de una cerveza mientras me sentaba en la mesa de la cocina y finalmente abrí el paquete de soberanía. Los términos utilizados resultaron ofensivos. A cambio de renunciar a cualquier reclamación futura contra la empresa, se ofrecen 3 meses de salario. No se ha recibido ninguna pensión, ni se ha continuado con la cobertura de salud, ni se ha reconocido la dedicación de casi 30 años de trabajo. Me han dado un cheque y han utilizado una artimaña legal para evitar que hable. A las 5 de la madrugada, era necesario que proporcionara mi número de identificación. Contaban con el temor y la angustia para que firmara de inmediato, sin pedir opinión a nadie. No era una costumbre común. Se trató de un intento para arrebatarme lo que tanto me había costado conseguir. Guardé los documentos y me dirigí a mi estudio en casa, donde almacené mis recortes personales. Tras una hilera de fotografías familiares se encontraba un cofre de fuego porcino, mi normativa de protección. Durante un periodo de 4 años, me encargué de traer a casa duplicados de papeles financieros que me inquietaban, tomando apuntes minuciosos de charlas y archivando correos electrónicos que evidenciaban comportamientos abusivos. No es que los haya planeado utilizar, sino que mi intuición profesional me indicó que algo no marchaba como debía. Al abrir la caja, procedí a inspeccionar lo que había en su interior. Utilización de límites en aplicaciones con información falsa, informes trimestrales con imágenes alteradas, correos electrónicos indicando a la oficina que modifique certificados de control de calidad. Había una cantidad considerable de pruebas recopiladas, más de 1000 páginas que revelaban un patrón de engaño que se había intensificado durante el liderazgo de David. Cada vez que informaba sobre algún inconveniente mediante los canales correspondientes, simplemente era ignorado o pasado por alto. Al tomar mi teléfono, decidí enviar un mensaje a un contacto con el que no había hablado en mucho tiempo. Gregory Santos ocupó el cargo de director financiero en Grantuel antes de unirse al equipo de la Comisión de Valores e Intercambio. Siempre había valorado mi constancia, aunque a algunos les pareciera aburrida. En ese instante, reflexioné al señalar su nombre con mi dedo. Al día siguiente, me levanté con determinación. Tras una extensa conversación con Gregory la noche anterior, pude visualizar claramente mi próximo paso. Con esmero me puse el traje espacial que había apartado para las reuniones importantes, como si me estuviera alistando para la guerra. De cierta manera, así era. Gregory prestó atención mientras le detallaba la situación y mencionaba la documentación que había recopilado. Mostró una actitud equilibrada pero decidida en su respuesta. No se trata únicamente de una canción con un final inesperado. Según lo que has mencionado, Grantuel podría estar expuesto a graves problemas de seguridad. La relación entre tu sueldo y el tiempo que dedicas al trabajo es solo la superficie visible de un problema más profundo. Habría detallado las opciones de protección ofrecidas por la SEC y concertó una reunión con su equipo para el domingo por la mañana. Le había indicado que no continuara con ninguna acción y que pusiera esos papeles en un sitio protegido. Dediqué la mañana del sábado a realizar duplicados de todos los documentos, ordenando la evidencia por fechas y creando un índice minucioso. Durante mi jornada laboral, logré mantener mi concentración, evitando así sentimientos de irritación y decepción. A la medianoche, preparé 3 paquetes iguales, uno destinado a la SEC,
otro a mis archivos personales y el tercero que podría utilizarse como respaldo en caso de ser necesario. Durante el transcurso del día, mi teléfono sonó en repetidas ocasiones. Janet trabaja en recursos humanos con David Langston. Hasta el asesor legal de la empresa. Opté por no contestar ninguna llamada, mientras los mensajes que recibía se volvían cada vez más apremiantes. Melody, es imprescindible que se complete el registro de ese documento el día de hoy. David hablaba con tensión en su voz. Si es de utilidad, puedo acercarme a recogerlo personalmente. El abogado actuó con mayor franqueza. Señora, es fundamental que obtengamos tu aprobación antes de que se concrete el cierre del trato, Reynolds. No cumplir con lo acordado podría poner en riesgo por completo la efectividad de tu asesoramiento. La confirmación de su desesperación validó lo que ya tenía conocimiento. Conscientes de su vulnerabilidad, buscaban garantizar mi silencio antes de que finalizara la semana. A las 4:30 de la tarde, sonó mi teléfono. Desde la ventana, observé a David sentado en mi silla, su elegante atuendo destacando en mi humilde vecindario. No contest. Melody, tengo la certeza de que te encuentras presente. Llamó desde el otro lado de la puerta. ¡Qué absurdo es esto! Una vez se completen los documentos, podremos seguir adelante todos juntos. Observé en silencio mientras finalmente guardaba un recipiente en mi bolso y regresaba a su lujoso sedán. Fue en ese momento cuando lo tomé. Una nueva reproducción del acuerdo idéntico con una anotación en la palma de la mano. Última oportunidad. La clase será el lunes a las 9 de la mañana. Anoche, mi hija se comunicó para nuestra conversación habitual. A Elizabeth le inquietaba el tono poco común que escuchaba en mi voz. ¿Qué sucede, mamá? Tiene un tono distinto. Pensé en aclarar la situación, pero opté por no hacerlo. La verdad era algo que Elizabeth tenía todo el derecho de conocer. Ayer me encontraba exhausta. Expresé mi opinión de manera directa. ¿Cómo? Sin embargo, te encuentras a unos días de recibir tu pensión completa. Es imposible que lo logren. Respondí que sí lo habían hecho. No tienes de qué inquietarte. Estoy alcanzando mi objetivo. ¿Requieres mi presencia en tu hogar? Mañana tengo la posibilidad de tomar un vuelo con destino a Denver. Por favor, amor, no te vayas. Está bajo control. Tras nuestra partida, me senté en mi cuarto al caer la noche, reflexionando sobre la cita del martes con la Comisión de Valores y Bolsa. Por mucho tiempo, me esforcé por resolver estas cuestiones desde dentro, confiando en la estructura y la honestidad de la compañía. Demostró lealtad, prudencia y competencia, incluso ante graves equivocaciones. Grantuel ya había tomado su decisión y ahora me tocaría a mí. No firmaría su consentimiento. No sería callada. Además, sería fundamental que no pudieran acceder a 3 décadas de mi vida sin enfrentar las repercusiones correspondientes. La llegada del martes se adelantó más de lo esperado. El día martes experimenté una lucidez que no había experimentado en mucho tiempo. Con esmero me vestí, guardé mis documentos en un lugar protegido y me encaminé hacia el corazón del edificio gubernamental donde Gregory había concertado nuestro encuentro. El peso de lo que estaba a punto de realizar oprimía fuertemente mi espalda, aunque también existía un sentimiento de legitimidad en todo ello. Los trabajos en la SEC resultaban inefables pero inalcanzables, llenos de divisiones de cristal y charlas frenéticas. En el vestíbulo, Gregory me reconoció al instante. Su rostro conocido mostraba el paso del tiempo, pero aún irradiaba la agudeza mental que tanto recordaba. De forma amable, me dijo Melody mientras movía mi mano. Ojalá nos encontremos en una situación más favorable cuando nos reunamos. Contesté con alegría al ver a Gregory. Qué gusto encontrarte, Gregory. Agradezco tu compromiso con este asunto. Fui conducido a una sala de conferencias donde aguardaban otros 2 investigadores. Angela Brennan ejerce como abogada especializada en temas policiales, mientras que James Beston se desempeña como consultor en el campo forense. Ambos me dieron un saludo educado y formal. Señora. Angela comenzó diciendo a Reynolds que quería asegurarse de que él comprendiera el procedimiento que estaban por iniciar ese día. Cuando nos proporciones estos datos, la investigación adquiere carácter oficial.
La situación no tiene solución. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Comprendo la situación perfectamente. En las siguientes 3 horas, estuve junto a ellos revisando mis papeles. 4 años atrás, se había detectado un informe financiero poco convencional que no coincidía con los envíos. Las certificaciones de control de calidad habían sido revocadas una vez los productos ya estaban en camino. El esquema de manipulación se había acentuado en los últimos trimestres, especialmente tras la llegada de David Langston. James revisó detenidamente los informes financieros con creciente inquietud. Comentó que las diferencias no eran menores. Durante los últimos 2 años, la compañía ha logrado consistentemente aumentar sus ganancias en un mínimo del 18%. ¡Qué seguridad tan grande! Se trata de un acto de engaño. Angela consultó si habías comunicado estos problemas dentro de la empresa. En varias ocasiones, afirmé, exhibiendo copias de mis artículos y correos electrónicos. Cada vez que me informaban sobre la resolución de los problemas o que estaba interpretando mal los datos, desde que David se unió hace medio año, mis inquietudes comenzaron a ser redirigidas a su despacho, donde finalmente desaparecieron por completo. Gregory S. Proximo. ¿Considera que su despido estuvo directamente vinculado a estos informes? Claramente, el tiempo revela su paso 3 días antes de que reciba mi salario. Sin embargo, además de eso, había detectado recientemente varios inconvenientes significativos con la última propuesta de reducción de gastos de David. Ya me necesitaban antes de que pudiera avanzar más. Al concluir nuestra reunión, Angela detalló cuáles serían los siguientes pasos a seguir. Se requerirá su testimonio oficial antes de iniciar la investigación, la cual suele mantenerse en secreto hasta que se confirme la viabilidad de la medida. ¿Podría indicarme cuánto tiempo llevará? Hice la pregunta. Contestó diciendo que iba a cambiar. Gracias a la información presentada y a la evidente repetición de abusos, podríamos proceder con celeridad en este asunto. No regresé a casa ni siquiera cuando sonó mi teléfono. Janet de Recursos Humanos llegó con voz insegura. Melody, algo está pasando. Se ha convocado una reunión de urgencia por parte del comité. Durante las mañanas, David se ha mantenido encerrado en su despacho, y se escuchan murmullos sobre la posible comunicación de los investigadores de la SEC con nuestro asesor legal. De esta manera, todo había empezado a suceder con mayor rapidez de la prevista. El SEC tendría que haberse comunicado de inmediato con el Departamento Legal de Grantuel. Expresé con tranquilidad que no me encontraba asombrada. ¿Tienes? Janet mostró indecisión. Melody, ¿has informado algo? Contesté diciendo que simplemente había realizado lo que tendría que haber hecho mucho tiempo atrás. ¿Puede informarme sobre el estado actual de mi trámite de pensión? Es por eso que te estoy contactando. El comité ejecutivo se encuentra evaluando tu finalización. Todo está listo y en espera de nuevas actualizaciones. Pasado 1 hora, mi teléfono volvió a sonar. En esta ocasión, le tocaba a William Hargrove, el presidente del consejo, un individuo que apenas había notado que yo existía en nuestros breves encuentros anteriores. Preguntó por Miss Reynolds. Su habitual tono seguro se percibía como si estuviera distraído. Pensábamos que tenías una situación en la que necesitábamos tu opinión. ¿Podrías asistir a la reunión de trabajo mañana temprano para conversar sobre algunos asuntos? Le expresé al señor Hargrove mi temor acerca de la viabilidad de esa posibilidad. En ninguna conversación se debería contar con la presencia de mi abogado ni posibles representantes de la Comisión de Valores y Bolsa. Estoy convencida de que comprendes. En la otra orilla, reinaba un silencio absoluto. Al fin, todo quedó resuelto. Comprendo la situación. Quizá podríamos solucionar algo de manera más adecuada. Cuando me desperté, no experimenté alegría, sino una intensa inquietud por la urgencia de todo esto. Jamás tuve el deseo de dedicarme al trabajo de sonido. Mi único deseo era desempeñar mis labores con honestidad y poder jubilarme con la certeza de haber logrado mis objetivos. Sin embargo, Grantuel me había presionado y ahora todos tendríamos que afrontar las repercusiones. Durante la noche, mi teléfono no dejaba de sonar con colegas solicitando datos y ejecutivos tratando de gestionar la situación. No contesté a ninguno de ellos.
Ya no era posible tener charlas en privado. A partir de ahora, todo ocurriría bajo la claridad. La tormenta había cesado en la mañana del miércoles. Medios locales informaron sobre una investigación de la SEC acerca de presuntas prácticas fraudulentas que han puesto en entredicho la reputación de la empresa. Después de elogiar las acciones eficaces de David hace algunas semanas, los expertos en finanzas ahora cuestionan la integridad de todo el sistema. Recibí una comunicación oficial del departamento jurídico revocando mi carta de despido y colocándome en licencia administrativa con todos los beneficios pendientes a la espera de una investigación interna. Se trató de una acción clara para reducir los efectos negativos, pero se llevó a cabo cuando ya era demasiado tarde. A las 10 de la mañana, mi abogada Barbara Reynolds, sin ninguna conexión previa, aunque la casualidad nos hizo sonreír a los dos, me acompañó a una cita en la sede de Grantwell. El guardián que me seleccionó el lunes fue el mismo que nos recibió con cortesía al ingresar. En el edificio se percibía una atmósfera cargada, con empleados que se aproximaban para escuchar diálogos que se interrumpieron de golpe al cruzar por allí. Nos llevaron a la sala principal donde William Hargrove aguardaba junto al comité directivo de la empresa y otros 3 individuos de la sala. David Langston se encontraba en un estado de inconsciencia. William comenzó a hablar con la señora Reynolds agradeciéndole por su presencia, mostrando una madurez inusual para su corta edad. Se ha comenzado una exhaustiva investigación interna acerca de los temas que has mencionado. Barbara tomó la palabra antes de que tuviera la oportunidad de contestar. Comencemos por ser directos en un aspecto, señor Hargrove. Después de ser despedida, la señora Reynolds no mencionó estas inquietudes. Durante 4 años, se encargó de documentar y notificar de manera constante, tal como exigía su empleo. William se siente incómodo por haber optado por no prestar atención a esos informes y por haber fallecido antes de jubilarse. Exactamente, eso forma parte de la investigación en la que estamos inmersos. Deseo comunicarle personalmente a la señora Reynolds que su contrato ha sido cancelado. Se le reconoce como un trabajador en óptimas condiciones con todos los beneficios completos. ¿La pensión está incluida? Le cuestioné de forma directa. Claro que sí, contestó de inmediato. En realidad, estamos listos para brindarle una posición de asesora una vez que se jubile, la cual podría comenzar de inmediato si así lo prefiere. Reconozcamos su trayectoria y... Barbara interrumpió para señalar que su cliente no tomará ninguna decisión en el día de hoy. Antes de abordar cualquier debate sobre desalojos, es fundamental presentar un informe detallado sobre cómo se abordaron sus inquietudes de manera anticipada. La Junta siguió sesionando durante 60 minutos adicionales, mientras los integrantes intentaban desvincularse tanto de las acciones de David como de las anomalías que he registrado. Presentaron una imagen de sí mismos como perjudicados por la falta de información, mostrando asombro y desilusión ante la presunta mala conducta. Permanecí en silencio en su mayoría, permitiendo que Barbara se encargara de los aspectos legales mientras analizaba su comunicación no verbal. Estuve rodeado de estas personas en el ámbito laboral por un largo tiempo, sin embargo, nunca recibí reconocimiento por parte de ellas. En realidad, no. En este momento no tienen la capacidad de observarme. La mirada refleja una combinación de temor y admiración recién descubierta. En el momento de nuestra partida, William formuló una última petición. Melody, confiamos en que puedas tener en cuenta que nos encontramos en conversaciones con los investigadores de la SEC acerca de las medidas correctivas que estamos implementando. Sería de gran valor contar con tu respaldo. Fue en ese momento cuando lo observé fijamente por vez inicial. Durante 29 años, he entregado mi tiempo y esfuerzo a esta empresa, señor Hargrove. En ese lapso, he suscrito 47 informes que registran anomalías de gravedad. Mandé 16 notas detalladas sobre los asuntos que se están investigando actualmente. He pedido 9 encuentros con la alta dirección para abordar estos problemas, de los cuales solo se confirmaron 2 y ninguno dio lugar a medidas concretas. ¿Cuándo me respaldaste en ese relato? Un silencio absoluto invadió la habitación. Expresé mi compromiso total de colaborar con la investigación y la Comisión de Valores y Bolsa, SEC. Sin embargo, me centraré únicamente en los acontecimientos,
tal y como es mi costumbre. El respaldo o perjuicio a Grantuel estará determinado por tus acciones futuras, no por tus palabras en este lugar. Al salir con Bárbara, ésta exclamó: todo quedó perfectamente acordado. Fue solo al llegar al parque que me di el permiso de tomar una bocanada de aire profunda. La emoción que me impulsó a enfrentarme comenzó a desaparecer, dejándome con una sensación de vacío, pero con claridad. No se logró la victoria todavía. Simplemente fue el inicio de asumir responsabilidades. ¿Cuál es la situación en este momento? Mientras estábamos junto a nuestros vehículos, le hice una pregunta a Bárbara. ¿En este momento? Mostró una leve sonrisa. En este momento, están aproximándose para rescatar todo lo posible mientras siga en curso la investigación. Melody, asegúrate de no cometer ninguna equivocación. Sienten miedo de tu presencia. Elsla Murata. No sienten temor hacia mi persona. La verdad les provoca miedo a ellos. Existe una disparidad evidente. Bárbara lanzó un grito en su mente. En realidad, esa disparidad es la razón por la cual obtendrás la victoria, sin importar el resultado final. Al salir de mi hogar, me cuestioné acerca de las opiniones de Thomas respecto a la situación. Siempre fui elogiada por mi ex esposo por mi minuciosidad, aunque a otros les resultara irritante. Melody le aseguró que su minuciosidad no era un fallo. Un poder extraordinario. Tal vez estuvo en lo correcto desde el principio. El viernes siguiente a mi despido, la situación se había convertido en un escándalo de índole empresarial. La Comisión de Valores y Bolsa había enviado requerimientos oficiales de datos a Grantuel, y un documento interno redactado por William Hargrove comunicó la indagación en curso sobre la suspensión inmediata de David Langston. La disminución en el mercado de la empresa rondaba el 30%, generando inquietudes entre inversores destacados y seguidores. En la oficina ya no se reconoce a Melody Reynolds por su habilidad en asuntos complicados. Ahora la conocen como el susurro del viento y como la persona que expuso a Grantuel. De repente, la atención se volvió incómoda, sin embargo, me mantuve enfocada en el trabajo, colaborando estrechamente con los investigadores de la SEC, quienes ahora contaban con instalaciones listas en un edificio aparte cerca del ayuntamiento de Grantuel. Los indicios presentados habían brindado nuevas oportunidades, sin embargo, la pesquisa estaba descubriendo pautas aún más inquietantes. Gregory me dio una llamada para ponerme al tanto de cómo le está yendo. Según sus palabras, la situación con Melody es más grave de lo que imaginábamos. Emitía un tono profundo. La manipulación económica se remonta como mínimo a 5 años antes del encuentro con Langston. A pesar de haberle dado gas, el motor no arrancó. Me cuestioné si realmente lo intuía. He dado una respuesta. No podía respaldar ciertas anomalías debido a la imposibilidad de consultar algunos informes de alto rango. Gregory prosiguió mencionando que podrían revisarlos en este momento, mientras les relataba una narración sobre un plan fraudulento elaborado para aumentar artificialmente el precio de la empresa. Se señala a la Junta por falta de conocimiento, sin embargo, al menos 3 integrantes debían estar al tanto. Se rubricaron en acuerdos fundamentales. Aunque esperaba que esta noticia me diera reconocimiento, en realidad me decepcionó. La empresa en la que había invertido tanto tiempo se había visto afectada por la corrupción a un grado que ni siquiera lograba entender por completo. Aquellas personas en las que depositaba mi confianza para compartir mis inquietudes estaban involucradas de lleno en el mismo engaño que estaba denunciando. Por la tarde, me contactó Elizabeth por teléfono. La voz denotaba un profundo sufrimiento. Mamá, ¿pudiste ver el reporte informativo? Están tratando de desacreditarte. No lo había observado. Evitaba prestar atención a la información de los medios, centrándome en los protocolos establecidos. ¿Cuál es el contenido de la conversación? Interrogué con tranquilidad. El ejecutivo de Grantuel, Langston, concedió una entrevista afirmando que tenías dificultades en tu rendimiento y que te sentías desanimado por haber sido seleccionado para la promoción. Estás dando la impresión de estar tomando represalias por asuntos personales que te han afectado. No fue una sorpresa para mí. Se optó por cuestionar la credibilidad en lugar de enfrentar directamente las acusaciones, como estrategia defensiva.
Tranquila, Elizabeth, le dije con seguridad. La evidencia se muestra claramente. Durante casi 3 décadas, mis publicaciones sobre actuaciones han sido ejemplares. Es imposible modificar el relato en este momento. Sin embargo, David estaba tratando de lograr precisamente eso. Esa noche, diversos medios de comunicación habían adoptado su versión de los hechos, poniendo en duda mis intenciones e insinuando que había alterado la documentación para perjudicarlo. El acto fue impulsado por la desesperación de un individuo en apuros. Sin embargo, me impactó ver cómo mi honestidad era puesta en duda frente a todos. Bárbara se puso en contacto de inmediato. Le aconsejó que no contestara a ninguna de las preguntas. Mañana, el SEC emitirá un comunicado para aclarar su situación y la fiabilidad de la información que ha presentado. Permita que sean los medios autorizados los encargados de llevar a cabo esa tarea. Expresó que no tenía intención de contestar. Sin embargo, tengo la intención de llevar a cabo una acción adicional. A la mañana siguiente, me dirigí a mi sucursal bancaria habitual y solicitaron una reunión con el director, Tracy Ferguson. Llevaba años conociéndola mientras Melody realizaba la mayoría de las operaciones. Me brindó su amable compañía. Me he mantenido al tanto de las novedades. ¿Qué tal estás? Me encuentro bien, Tracy, pero requiero entrar a mi caja de seguridad. En el interior de la habitación exclusiva, destapé el recipiente y saqué un contenedor sellado que había colocado en ese lugar 3 años atrás. Incluía duplicados de conversaciones por correo electrónico entre el ancestro de David y 2 integrantes del consejo, debatiendo estrategias para gestionar los aspectos financieros durante una etapa crucial de adquisición. Mientras organizaba los correos electrónicos de mis antepasados, me topé con estos documentos por casualidad y sentí la necesidad de guardarlos aparte de mis otros archivos. En mi informe inicial a la SEC, no los mencioné ya que no guardaban una relación directa con los asuntos vigentes. Sin embargo, en este momento, con David tratando de socavar mi reputación, se presentó un contexto fundamental que demostraba que mis inquietudes sobre él en particular estaban justificadas. Inmediatamente me puse en contacto con Gregory. Le comuniqué que tenía algo importante que debía observar. Modifica por completo la forma de contar la historia. Cuando lo conocí, no experimenté alegría, sino la seguridad de que la verdad absoluta saldría a la luz en ese momento, sin importar a quién afectara. Por la mañana del martes, se convocó una reunión urgente del Consejo Directivo, 10 días después de mi despido y una semana después de que se hiciera pública la investigación de la SEC. Aunque no había sido invitada, no era necesario que estuviera presente para enterarse de lo que ocurría. La información extrasuministrada había impulsado de forma significativa la investigación, involucrando no solo a David, sino a varios integrantes del Consejo en un historial de años de maniobras financieras engañosas. Gregory me contactó desde afuera de la sala de juntas. Comentó que la situación allí es un desorden total. Los resultados iniciales del equipo de la SEC han sido compartidos. Han renunciado 3 integrantes de la junta directiva. David intenta justificar que cumplía con los procedimientos establecidos, aunque nadie le cree en este momento. A la medianoche, Grantwell emitió un comunicado en los periódicos informando sobre una reorganización y la completa colaboración con los entes reguladores. El pronunciamiento afirmativo y cuidadoso confirmó la renuncia de 4 integrantes de la junta directiva, entre ellos William Hargrove, y la destitución de David Langston por motivos justificados. El valor de la compañía, que ya había disminuido, cayó un 12% adicional. Esa tarde, sonó mi teléfono. Una vez más, Janet de Recursos Humanos se presentaba. Melody, la directora ejecutiva interna, desea tener una reunión contigo. Si se puede, mañana. Patricia Donovan, quien ocupaba el cargo de CEO interno, era el anterior líder de operaciones que siempre me mostró respeto en el ámbito profesional, aunque no siempre con tranquilidad. Acepté la cita, sin embargo, insistió en que se llevara a cabo en las instalaciones de mi despacho jurídico. Al día siguiente, al arribar Patricia, lucía fatigada pero con una firme determinación. Melody, no dedicaré tiempo a disfrutar, comenzó. La compañía atraviesa una situación crítica y tú te encuentras en el epicentro de la misma, no por cometer errores,
sino por ser la única que se mantuvo firme en hacer lo correcto. Pasó un billete por encima de la mesa, parecido a los documentos de despido que David había entregado hace apenas 11 días. Se revoca de manera oficial tu despido, se restablece tu puesto de trabajo con efecto retroactivo y se confirma tu participación financiera explicada. Además, se contempla un conjunto de beneficios en reconocimiento a los desafíos que has enfrentado. Desplegué el billete. En el paquete de beneficios se contempla una cantidad equivalente a mi sueldo de 5 años, la totalidad de los gastos médicos de por vida y una disculpa formal por parte de la directiva. Patricia siguió mencionando que estaban creando una sección adicional dedicada a la ética empresarial. Después de tu jubilación, nos encantaría contar con tu asesoramiento como consultora para diseñarla. El valor de tu experiencia es incalculable. Decidí no hacer ningún comentario sobre la promoción al cerrar la compra. ¿Qué hay de David Langston? ¿Están implicados los integrantes de la mesa? Patricia mostró un evidente aumento de su enojo. Las sanciones penales son previsibles. La empresa no tomará su defensa. Finalmente, la justicia alcanzó a la empresa Grantuel Manufacturing. Pasados 6 meses, me encontraba en una sala federal observando cómo David Langston y 2 antiguos colegas de la junta directiva comparecían ante las acusaciones por fraude. Aquel individuo que había arruinado mi trayectoria ahora se mostraba en su traje oscuro, su soberbia sustituida por la derrota. Nuestros ojos coincidieron fugazmente al despedirse, percibí la familiaridad no hacia mí en particular, sino hacia lo que simbolizaba. Las acciones que realizó cobraron vida en forma de consecuencias. La controversia en torno a Grantuel se convirtió en un análisis de las deficiencias en la gestión y la importancia fundamental de la complejidad interna. Desistí de aceptar el puesto de consultora en la empresa reestructurada para colaborar con entidades reguladoras en la mejora de los procedimientos. Mi experiencia motivó a otros responsables de cumplimiento a elaborar sus propios informes sobre errores corporativos, generando un impacto en diversos sectores. La Comisión de Valores y Bolsa me había otorgado una compensación generosa del 15% de las multas impuestas a Grantuel. Al unir mi sueldo con el convenio, logré una estabilidad económica que superó mis expectativas. He creado un fondo especial para mujeres interesadas en desarrollar sus carreras en el ámbito de la ética empresarial y la complejidad, el cual lleva el nombre de Thomas. Elizabeth se había mudado a St. Paul, se acercó a mí para estar más cerca y trajo a mis 2 hijas consigo. Los fines de semana los pasamos juntos en mi recién estrenado hogar, creando memorias que habría dejado pasar mientras estaba ocupado trabajando tantas horas. Mientras observábamos el atardecer reflejado en el mar, Elizabeth me planteó una cuestión que me dejó pensativo. ¿Sientes remordimiento por haber pasado tanto tiempo en Grantuel a causa del desenlace final? He reflexionado detenidamente sobre esto. Rechazo. Elfin contest. Lamento haber tenido que revelarlos, pero no me arrepiento de haber trabajado allí. La honestidad va más allá de ser sincero en situaciones sencillas. Es importante mantener tus convicciones, sobre todo cuando enfrentas dificultades. En su mente, Elizabeth deja escapar un grito. Fui yo quien te mostró eso, ¿te das cuenta? Mediante ejemplos en lugar de términos. Esa fue, según mi percepción, la consecuencia más relevante en general. No se trata de buscar justificaciones ni de garantizar estabilidad económica, sino de tener la certeza de que mis decisiones han enseñado a mi hija la importancia de mantenerse fiel a tus principios sin importar lo que suceda. En lo que respecta a la producción, la empresa ha logrado mantenerse a pesar de haber experimentado una reducción. Los nuevos directivos han establecido normas de cumplimiento y procedimientos de informes. Incluso me han enviado sus informes anuales, tal vez como un gesto de cortesía o quizás como una disculpa. Leí detenidamente los documentos y observé las mejoras en las prácticas, lo cual me dejó satisfecho en el ámbito profesional. Para ciertos individuos, mi relato podría interpretarse como un acto de represalia, aunque personalmente nunca lo he percibido así. Tan solo realicé lo que había hecho en repetidas ocasiones, registré los acontecimientos, informé la realidad y me mantuve fiel a mis conclusiones. En esta ocasión, por fin, otras personas tuvieron que escuchar contra su voluntad.